Muy buenas tardes, buenas noches a todos los amigos de Latinoamérica. Quiero darles la bienvenida a esta nueva actividad de educación médica continua, esta vez organizada por el comité más bonito que tiene Ipsos Latinoamérica, que es el Comité de Mujeres Sotos. Cirujanas. Claro que sí. Es el Comité de Mujeres Cirujanos. Quiero que sepan que a partir del 2025, otra vez en el Congreso Mundial de IPSO, va a haber una sesión que se llama Mujeres en IPSO. La suspendieron hace unos años y a partir de este próximo Congreso en Santiago van a retomar con esta sesión porque a pesar de que son tan cirujanas o mejores cirujanos que los varones, hay características especiales que tienen ustedes las mujeres y que vale la pena que intercambien sus experiencias con nosotros y también entre ustedes. Los dejo con la doctora Mónica Vera, que es coordinadora de este comité de mujeres cirujanos de IPSOLAC. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a la IFSO por permitirnos estar presente en estos cursos continuos. El tema de hoy que vamos a tocar es el manejo de litiasis coledociana en cirugías digestivas. Y nuestras exponentes hoy son la doctora Laura Tocaimasa, ¿no? Que ella es de Argentina, es miembro de la Asociación de Argentina de Cirugía, es miembro de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, SACO, es jefa del Servicio de Cirugía del Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón y es directora del Centro de Rehabilitación en Obesidad Formosa. También está con nosotros la doctora Tatiana Velarde, que es cirujana general en laparoscopía avanzada y endoscopía básica. Es paz presidente de la Asociación de Cirugía Endoscópica del Salvador. Es jefe de Departamento de Cirugía del Hospital Militar Central del Salvador y miembro ejecutivo de la IFSOLAC. Además, coordinadora del programa de laparoscopía básica en el Instituto Nacional de Salud y ahora está en el fellowship de la IFSO. También tenemos con nosotros a la doctora Ana Carrasquilla, que es cirujana general y laparoscopía avanzada, es staff del Hospital CIMA de San José, es presidente de la Asociación Costarricense de la Cirugía y es presidente de ASOS costarricense para el manejo de la obesidad y trastornos metabólicos y es co-chair del Global Affairs Committee de SAGES. Y también está con nosotros de Panamá la doctora Eve Avilés, quien es pionera del Puerto Único en Panamá, precursora del Puerto Único y es cirujana bariátrica y metabólica, miembro de la IFSO, IFSOLAC y Mujeres Cirujanas IFSOLAC. Vamos a empezar con Laura. Bienvenidas a todas y gracias por su participación. Laura, empezamos contigo. Bueno, muchísimas gracias. En primera instancia, quiero decirle que me siento muy honrada por esta convocatoria para participar en este webinar, así que aprovecho la oportunidad para agradecer infinitamente al doctor Sergio Aparicio, actual presidente de IFSELAC, a la doctora Velarde, que va a participar conmigo como expositora de esta presentación, también al Comité de Mujeres Cirujanas, que es un proyecto nuevo a cargo de Mónica, que es una excelente cirujana, y también a nuestras panelistas, la doctora Avilés y Carrasquilla. Voy a compartir la presentación. La idea era mostrarles hoy un tópico que quizás no es tan frecuente, pero que probablemente muchos de los cirujanos nos vamos a encontrar frente a esta situación y que tiene que ver con las litiasis coledocianas en cirugías derivativas. Nosotros sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, que ha presentado un crecimiento exponencial en los últimos años. De hecho, se ha transformado en una patología de gran prevalencia. Y esto ha hecho que las cirugías bariátricas cobren relevancia. Dentro de las cirugías bariátricas existen técnicas derivativas como el bypass gástrico, el one anastomosis gastric bypass o la derivación biliopancreática, que ofrecen excelentes resultados en términos de descenso de peso y también en resolución de comorbilidades, pero tienen la desventaja que conducen a una serie de alteraciones en la anatomía del tracto digestivo, generando sectores como por ejemplo el remanente gástrico, el duodeno, la papila, las primeras porciones yeyunales, que son sectores de muy difícil acceso.
Estos sectores no están exentos de padecer patología y por lo tanto representan un desafío terapéutico tanto para los endoscopistas como para los cirujanos. Dentro de las patologías que habitualmente vamos a encontrar, la más común es la patología biliar. Podemos revisar de que hay muchísima literatura acerca de la asociación entre cirugía bariátrica y patología biliar. Esto ocurre sobre todo en el primer periodo donde hay rápido descenso de peso, debido a que por un lado tenemos aumento de la concentración de sales biliares. Sabemos que el colesterol pasa desde el tejido adiposo al hígado y desde allí hacia la bilis, generando una sobresaturación del colesterol. Está descrito que hay disminución de la motilidad vesicular, un poco por la manipulación vagal durante el acto quirúrgico, también por la pérdida de grasa, como así también por las características de la alimentación de estos pacientes. Y hay aumento de la secreción de mucina y calcio que favorece la precipitación de cristales. Es decir, que son distintos mecanismos por los cuales claramente la cirugía bariátrica es un factor de riesgo para el desarrollo de patología biliar. De hecho, la obesidad también es un factor que se asocia con esta eventualidad. De todas maneras, la colecistectomía laparoscópica realizada en forma profiláctica aún es un tema controvertido y que aún está en discusión. Como sabemos, hay corrientes que están a favor y esto tiene que ver a que se alude a que los pacientes con cirugía bariátrica tienen una alta proporción de desarrollar síntomas o complicaciones asociadas a la patología biliar y que son suficientemente importantes como para realizar la colecistectomía en el mismo acto de la cirugía bariátrica, ya sean pre o posterior al procedimiento bariátrico, sin aumentar la mortalidad. Pero también hay corrientes en contra. Esto tiene que ver con la prolongación de los tiempos quirúrgicos. Sabemos que operar un paciente, sobre todo hiperobeso, es un terreno desfavorable. A veces es dificultosa la colocación de los trócares. A veces no tenemos la mejor exposición porque es difícil sobrelevar el hígado esteatóxico con la proporción de grasa abdominal o hay adherencias en el triángulo de Calot. Y esto conlleva un mayor riesgo de lesión de vía biliar, mayor mortalidad, menor confort postoperatorio y obviamente prolongación de la estadía hospitalaria. Y hay corrientes que deciden hacerlo en forma selectiva, es decir, únicamente indicar colecistectomía en aquellos pacientes que tienen síntomas o cuando hay hallazgos ecográficos o intraoperatorios que justifiquen o en pacientes que tienen factores de riesgo como para presentar síntomas o complicaciones. Ahora bien, lo cierto es que independientemente de cuál sea la corriente que cada uno de los cirujanos bariátricos adoptemos, de acuerdo al marco institucional en el que nos encontremos, es clara la asociación y muchas veces, muchos de nosotros nos hemos encontrado con esta situación de un paciente bariátrico que desarrolla patología biliar. Creo que un factor importante es considerar siempre la vigilancia o screening ecográfico de estos pacientes, sobre todo en el periodo de riesgo, que son los primeros 12 meses, pero durante este screening nosotros nos vamos a encontrar frente a distintos escenarios. Podemos encontrar pacientes que no tienen síntomas, pacientes que debutan con un cólico biliar o pacientes que debutan con alguna de las complicaciones y dentro de eso la que a nosotros nos interesa, que es la litiasis coledociana. Ahora, si uno hace una revisión de la literatura, en realidad, ¿cuántos pacientes sometidos a cirugía bariátrica van a desarrollar síntomas o alguna de esas complicaciones? Vamos a encontrar en la literatura estudios muy heterogéneos. Este es un metaanálisis, una revisión sistemática, en donde se incluyeron pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente con procedimientos bariátricos con un seguimiento a 2 años. La intención de este trabajo era evaluar qué proporción de estos pacientes presentaban síntomas o alguna de sus complicaciones. Fíjense que 3.04 por cada 1000 pacientes por año va a desarrollar síntomas y un porcentaje aún menor va a presentar algún tipo de complicación, dentro del cual la litiasis coledociana es el 0.34 por 1000 por año. Amén de que si nosotros evaluamos estos porcentajes son bajos, el trabajo concluye que los pacientes con cirugía bariátrica tienen 5 veces más riesgo a presentar síntomas o complicaciones asociadas a la patología biliar en relación a la población general. Y en general se observó como cierta diferencia en relación a la técnica quirúrgica, siendo estos eventos más frecuentes en cirugías derivativas como el bypass gástrico. Esto se condice con este trabajo
que si ustedes observan son 580 pacientes con un seguimiento a 12 meses. Aquí el objetivo era lo mismo, era buscar qué proporción de pacientes desarrollaban síntomas o complicaciones. Este porcentaje fue del 6.2% con un seguimiento a 12 meses. Y también la única diferencia significativa tuvo que ver con la técnica quirúrgica, siendo un evento más frecuente en cirugía derivativa como bypass en relación a las otras técnicas quirúrgicas. De esto podemos deducir que quizás la técnica quirúrgica es un factor de riesgo que podría predecir la posibilidad de desarrollo de litiasis o complicaciones posteriores. Pero no es el único factor. Fíjense, este trabajo es el ensayo UPGRADE, se trata de un trial prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego. En este trabajo se incluyeron casi 1000 pacientes que fueron intervenidos con cirugía bariátrica y lo que se intentó fue hacer un seguimiento a 24 meses y detectar cuáles eran los factores de riesgo para que este paciente desarrolle síntomas o complicaciones. Dentro de la serie hubo un 19% de pacientes que ya tenían litiasis vesicular previa a la cirugía y el resto con vesícula intacta. Y durante el periodo de seguimiento se pudo observar que un 8% de los pacientes desarrollaron síntomas dentro de los 316 días posteriores a la cirugía, y dentro del grupo que tenía litiasis vesicular asintomática, un 15% se volvió sintomática. Por lo tanto, este trabajo concluye que uno de los principales factores de riesgo es la presencia de litiasis vesicular previo a la cirugía, con una P estadísticamente significativa, como pueden ver en este gráfico. También se vio mayor frecuencia de complicaciones en aquellos pacientes que presentaban síndrome de dolor postoperatorio. Aquí por ahí puede haber un poco de sesgo porque estos pacientes requirieron más ecografías por distintas causas y terminaron en una colecistectomía, lo que no quiere decir que haya sido la causa del dolor postoperatorio. También se observó mayor frecuentemente las complicaciones en las edades menores y se consideró como factor protector el uso del ácido ursodesoxicólico combinado o no con estatinas. Este trabajo aporta datos similares, fíjense, son casi 400 pacientes con un seguimiento a 12 meses. Aquí también demuestra que un 2% de los pacientes presentaron síntomas o complicaciones y esto se vio más frecuente en los casos que tenían litiasis vesicular preoperatorias y también hubo cierta asociación en los pacientes que tenían un índice de masa corporal más alto, probablemente por el mayor descenso de peso que agrava la formación de litos durante el posoperatorio. Y si seguimos investigando a más largo plazo, ¿qué pasa con un paciente a los 5, a los 6, a los 7 años posteriores a la cirugía? Encontramos publicaciones como esta, en donde en un grupo de pacientes con un seguimiento a 8 años, casi el 27% van a requerir colecistectomía, el mayor porcentaje por la presencia de síntomas y en menor proporción por complicaciones, dentro del cual el cólico o la litiasis coledociana oscila en el 3.4%. En síntesis, esta introducción fue como para expresar que un endpoint importante es fundamentalmente identificar los factores de riesgo que probablemente nos llevarían a tomar las decisiones más acertadas en los pacientes acorde a lo que uno pensaría de que podría desarrollar síntomas o litiasis o complicaciones asociadas a la patología biliar durante el postoperatorio. Pero lo cierto es que en la revisión de la literatura hay una gran heterogeneidad acerca de cuál es la incidencia real de complicaciones postcirugías derivativas y no existen criterios muy definidos acerca de cuál es el manejo más acertado de este tipo de patología. Por ahí nos podemos guiar sobre las guías americanas, que obviamente claramente hay una relación entre cirugía bariátrica y litiasis coledociana. Se recomienda el ácido de uso desoxicólico en los primeros meses postoperatorios. Probablemente en cirugías derivativas la corriente es hacer la colecistectomía profiláctica o eventualmente preservar o reservar la colecistectomía en los pacientes que desarrollan síntomas posteriores. En relación al ácido ursodesoxicólico, sabemos que es un ácido biliar secundario hidrófilo. Este agente actúa como un agente colerético, se absorbe muy lentamente en el intestino delgado, pasa a la circulación enteropática y desde allí a la bilis. Se caracteriza porque disminuye la litogenicidad debido a que inhibe la absorción endógena de ácidos biliares por un mecanismo de competitividad y de esta manera previene la formación de cálculos o favorece a su desintegración evitando las colecistectomías innecesarias.
Es una medicación relativamente bien tolerada. Si ustedes ven esta publicación, es una revisión de la literatura con distintos reportes que utilizaron en dosis variables de 500 miligramos día o 300 miligramos cada 12 horas en los primeros meses posteriores a la cirugía, con resultados tentadores en cuanto a la mejoría y resolución de la patología biliar en el postoperatorio de este tipo de pacientes. Pero más allá de trabajar en la identificación de los factores de riesgo o de acuerdo a la corriente que tengamos en cada marco institucional del uso o no del ácido ursodesoxicólico, lo cierto es que en ese rango pequeño que les fui mostrando con la literatura, nos vamos a encontrar en situación en donde que indefectiblemente la litiasis pasó al colédoco y nos vamos a encontrar en esta situación difícil de resolver. Como decía un maestro mío, uno siempre tiene que elegir distintas alternativas terapéuticas. Una opción de tratamiento de este tipo de pacientes es el abordaje a través del árbol biliar. Este trabajo es una comparación de pacientes con cirugía bariátrica y litiasis coledociana, en donde se eligieron dos tipos de abordajes: el abordaje transcístico y el abordaje a través de una ERCP transgástrica. El abordaje transcístico se realizó utilizando un coledocoscopio. El coledocoscopio ingresa al conducto cístico. Cuando el conducto cístico es tortuoso, se utiliza un balón dilatador para facilitar su ingreso. Se instila solución salina con la intención de movilizar los cálculos por vía transpapilar o eventualmente canastilla de Dormia para la litoextracción. Y cuando los cálculos superan el diámetro del conducto cístico, se utilizó la litotricia endoscópica. Si ustedes observan este trabajo, el abordaje transcístico se utilizó preferentemente en litiasis de menor tamaño, las que tenían entre 4 o 8 milímetros. No fue un abordaje de elección en cálculos de más de 10 milímetros, tampoco en aquellos que estaban impactados en el hepático común, y tampoco en situaciones en donde era comprometedor el acceso al cístico, como por ejemplo un cístico frágil o la existencia de panlitiasis. En este trabajo pueden observar que hubieron 132 abordajes transgástricos transcísticos, versus 145 transgástricos. El abordaje transgástrico fue preferentemente elegido en las situaciones agudas, por ejemplo, en caso de colecistitis, de pancreatitis o de ictericia con colangitis. El tiempo operatorio fue claramente menor en el abordaje transcístico. Habitualmente los eventos intraoperatorios fueron similares, 1% versus 2%, en tanto que las complicaciones postoperatorias también fueron similares, 16 versus 18%, solo que el abordaje transcístico fue más frecuente la hemorragia y en el transgástrico más frecuentemente el absceso. Hubo un menor porcentaje de pacientes en donde también el abordaje se hizo a través de una coledocotomía, laparoscópica o convencional. También fue indicada en pacientes con cálculos de pequeño tamaño, sin colangitis, pero demostró un poquito mayor de morbilidad asociada a la bilirragia con prolongación de la estadía hospitalaria. En este trabajo, uno de los factores que más tiene en cuenta en relación a la elección del abordaje tiene que ver con el tamaño de la litiasis. Fíjense que las litiasis pequeñas de menos de 4 milímetros se prefirió el abordaje transcístico con una mayor tasa de éxito. En los cálculos intermedios, ambos abordajes mostraron resultados similares, y en las litiasis de mayor tamaño, el abordaje transgástrico fue el de predilección con resultados exitosos, ¿sí? De la misma manera, este trabajo muestra efectividad en el tratamiento con el abordaje transcístico. Esto es un grupo de pacientes, casi 800 pacientes con cirugía bariátrica, dentro de los cuales casi un 9% presentó eventos biliares que requirieron colecistectomía. Y dentro de estos eventos biliares, el 19% fueron litiasis coledociana, y un dato interesante es que, fíjense, casi el 63% de los pacientes era una litiasis no sospechada y que se detectó por colangiografía intraoperatoria durante el acto quirúrgico. En estos pacientes también se utilizó el abordaje transcístico con una tasa de éxito del 90%, no solamente para el acceso, sino para la extracción de la litiasis. Por lo tanto, el trabajo concluye que es un approach efectivo que no agrega morbilidad ni prolongación de la estadía hospitalaria en este tipo de pacientes.
Como alternativa al abordaje a través de la vía biliar, tenemos lo que vamos a denominar el abordaje percutáneo a través de una punción transparieto hepática. No hay tanto en la literatura acerca de esto, pero fíjense, este trabajo casualmente es de un equipo de la Argentina, que incluyen 1.400 pacientes sometidos a bypass gástrico, dentro de los cuales el 1.5% presentó litiasis coledociana. De ese total de pacientes, el 18 fueron abordados por abordaje transparieto hepático. La clínica más importante fue ictericia y colangitis. Se llegó a un éxito terapéutico en el 100%, o sea, a través del abordaje transparieto hepático se hizo la extracción de las litiasis con valor. No hubieron complicaciones o muertes asociadas al procedimiento, con una estadía hospitalaria de 8 días. Por lo tanto, este trabajo concluye que el abordaje transparieto hepático es una opción interesante, que es factible y que es segura también en pacientes con cirugías derivativas y litiasis coledociana. En sumatoria a esto, este trabajo aporta datos similares. Fíjense, una tasa de éxito al 100%, considerando que el abordaje es seguro, eficaz y bien tolerado, pero aporta algunas condiciones que serían ideales para este tipo de prácticas. Por ejemplo, lo indicaron en pacientes que tienen cálculos retenidos, complicados. No fue de elección en pacientes con litiasis grandes porque son difíciles de empujar a través de la papila. Por ahí en litiasis de menos de 10 milímetros, porque uno podría llegar a hacer una esfinteroplastia con balón hasta 14 milímetros, sobre todo cuando han fracasado otros tratamientos convencionales o endoscópicos, o en pacientes que son malos candidatos quirúrgicos. Pero la conclusión es que el papel del abordaje transparieto hepático todavía es limitado, y probablemente el mayor aporte sea cuando uno requiere hacer una descompresión rápida de la conducta, de los conductos biliares en caso de colangitis. Como segunda alternativa de tratamiento, tenemos el acceso a través del pouch gástrico. Probablemente la doctora va a dar una mayor información acerca de esto, pero como adelantándome, ya desde el año 2001 está descrito la ERCP con doble balón. Esta utiliza endoscopios mucho más largos, con otros canales de trabajo que permiten una mejor manipulación. Hay mucha literatura acerca de excelentes resultados en cuanto al éxito, no solamente en el alcance de la papila, sino de la canulación de vía biliar, cercanos al 80%. Y por ahí un factor condicionante tiene que ver con la longitud de la asa biliopancreática en aquellos pacientes que tienen bypass largo, o cuando hay algunas circunstancias como hernias internas o adherencias que determinan angulaciones y hacen un poco más difícil el ingreso en forma retrógrada. Asimismo, está la ERCP transgástrica guiada por ecoendoscopía. En este caso se establece por ecoendoscopía una comunicación entre el pouch y el remanente gástrico. Se posiciona un stent metálico que va a permitir el acceso anterogrado y directo a la vía biliar. También hay mucha literatura con excelentes resultados de éxito terapéutico y de alcance de la papila, y posteriormente este stent se remueve y se cierra con suturas endoscópicas, endoclips o con argón plasma. Por ahí la complicación temida puede ser el desplazamiento del stent o que se genere una fístula gastrogástrica. Y como un tercer camino de tratamiento, tenemos el acceso a través del remanente. En este caso vamos a hacer una ERCP transgástrica combinando los procedimientos endoscópicos y laparoscópicos. Si ustedes ven el gráfico, la posición del paciente va en posición francesa. En nuestro caso, la torre de laparoscopía va en la cabecera derecha, la torre de endoscopía en la cabecera izquierda, el cirujano posicionado entre las piernas del paciente. Los puertos del trabajo son similares a los de una manga gástrica, con la diferencia de que se utiliza en el cuadrante superior izquierdo un puerto de 15 milímetros, que es por donde vamos a permitir el acceso del endoscopio, que en realidad tiene que estar bien posicionado para que llegar a tener un acceso directo al abordaje transgástrico. Existe mucha literatura acerca de la eficiencia y seguridad de este abordaje en pacientes con procedimientos bariátricos. Fíjate, esto es un trabajo con 100 pacientes, con una tasa de éxito terapéutico del 100%, de acceso, perdón, una tasa de éxito terapéutico del 94%, tanto en la litoextracción o como para la realización de una esfinterotomía, y con una tasa de canulación de los conductos biliares principales del 95%, con una mortalidad relativamente baja, siendo las complicaciones, como bien describí anteriormente, las hemorragias y las infecciones de herida. O vamos a encontrar revisiones como esta. Aquí se incluyen más de 26 estudios de pacientes a quienes se realizó ERCP gástrica,
La idea transgástrica, la idea era evaluar la seguridad y eficacia de este procedimiento considerando los aspectos técnicos, el éxito y los eventos adversos. Podrán ver que el acceso gástrico se consiguió en el 100% de los casos, la canulación ductal en más del 98%, con un 14% de eventos adversos, siendo los más importantes relacionados a la gastrostomía en un 80%, la infección de la herida en un 3% y un porcentaje menor en relación a la ERCP, que fue pancreatitis post-procedimiento. De la misma manera, esto es un metaanálisis y revisión sistemática que aporta datos similares, casi 13 artículos con más de 900 pacientes con una tasa de éxito del abordaje transgástrico de un 100% y una morbilidad baja. Por lo tanto, este procedimiento es un procedimiento seguro, efectivo, es la conclusión de este trabajo, y que es factible en procedimientos de pacientes con litiasis coledociana y cirugía bariátrica. Aplicando toda esta revisión rápida que traté de mostrarlos a la vida cotidiana, quiero compartir con ustedes casos que me tocó vivir. En este caso, una paciente femenina de 51 años, que en el año 2018 hicimos un bypass gástrico con una ecografía preoperatoria sin litiasis vesicular. A los 6 meses de cirugía, esta paciente consulta por dolor abdominal, fiebre e ictericia, una ecografía con litiasis vesicular múltiple, líquido perivesicular. No tenía vías biliares dilatadas, pero por los antecedentes clínicos se realizó una resonancia, una colangioresonancia, donde se observó litiasis coledociana. En esta paciente se eligió el abordaje transcístico, porque la paciente tenía vesícula, entonces hicimos colecistectomía biliar laparoscópica y la exploración transcística de la vía biliar con una litoextracción, y la paciente fue dada de alta sin complicaciones, cursando un postoperatorio adecuado. Sin embargo, a los 6 meses de la cirugía reingresa por dolor abdominal y vómitos. Con clara movilización del hepatograma y de las enzimas hepáticas, se repite una resonancia donde se observó una área de defecto de relleno en la zona del Carrefour, en donde se encontraban los clips, compatible con una litiasis residual. En este paciente, como ya había habido un abordaje transcístico, se eligió el abordaje transgástrico con la incorporación o la canulación de la papila, la incorporación de la guía, un balón y la litoextracción, que fue afortunadamente exitosa. Este caso es otra situación a la que nos podemos encontrar, una mujer de 63 años que se realizó un bypass gástrico en otra institución y que a los 2 años de cirugía consultó a nuestro equipo de trabajo por un síndrome coledociano. Al hacer la resonancia nos encontramos, si pueden observar este video, la vía biliar dilatada, de aproximadamente unos 3.5 o un poquito más de diámetro, con una imagen de falta de relleno en el colédoco distal. Decidimos realizar el abordaje transgástrico, la gastrotomía, y nos encontramos con esta imagen, una lesión en la papila. El endoscopista pudo hacer la canulación con el alambre guía, pudimos colocar un drenaje para efectuar el drenaje de la vía biliar. Me olvidé de recalcar que esta paciente había tenido un intento de drenaje transparieto hepático previamente. Se tomó una biopsia de la lesión, se dejó el drenaje percutáneo para el drenaje del stent, para el drenaje de la vía biliar, y finalmente el cierre de la gastrostomía resultó ser un ampuloma, y la paciente fue derivada al servicio de hepatobiliopancreática para una duodenopancreatectomía cefálica. Y también nos encontramos con situaciones como esta. Este es un masculino, también se realizó un bypass gástrico, una endoscopía previa con una gastropatía no erosiva, con Helicobacter pylori positivo y tratamiento antibiótico para el mismo. Él a los 3 años de cirugía consulta por melena, dolor en epigastrio, caída del hematocrito, requiriendo múltiples internaciones y transfusiones con endoscopía alta y baja normal. Entonces en él también decidimos utilizar este abordaje transgástrico. Hicimos la endoscopía del remanente y nos encontramos con una úlcera gástrica asociada, sangrante, asociada a la presencia de Helicobacter pylori. Así que decidimos realizar el cierre de la gastrotomía. Voy a ver si puedo avanzar un poquito y hacer la gastrectomía del remanente gástrico. En síntesis, le mostré estos casos porque quería compartir con ustedes que nuestra principal ventaja en este tipo de abordaje es que obviamente es una técnica segura, es factible,
mostramos en las publicaciones que tiene una alta tasa de éxito terapéutico con una baja morbilidad, pero también trae aparejado la ventaja que nos permite el diagnóstico de otras patologías como las que acabo de mostrar. Por ahí las desventajas es que involucra a múltiples especialidades. Nuestros endoscopistas dicen que la posición del paciente en forma supina puede alterar un poquito la visión endoscópica. Creo que es muy importante el posicionamiento de ese trocar de 15 milímetros que tiene que recaer bien sobre el remanente gástrico para hacer que ese camino entre la pared abdominal y el estómago sea lo más corto posible. A veces no es tan fácil localizar el remanente como lo mostré en este video, y es muy importante la realización de las caretas. Si ustedes prestaron atención, al primer video no tenía porque era una de nuestras primeras experiencias, pero la idea es hacer una jareta que traccione el estómago hacia la pared abdominal para que ese trayecto sea lo más corto posible, lo cual disminuye la posibilidad de abscesos o infecciones en el postoperatorio. Y si tuviéramos que sacar algo en limpio de todo esto que les mostré, si bien no hay guías que recomienden con exactitud, por ahí lo que yo fui sacando es que en un abordaje transístico nosotros podemos emplearlo en litiasis de pequeño tamaño, no en episodios agudos como colecistitis o pancreatitis, no en cálculos impactados en el conducto hepático, no en situaciones que contraindique ese abordaje como el cístico frágil o panlitiasis, no quizás en pacientes que ya han sido colecistectomizados. La coledocotomía también puede emplearse en litiasis de mediano tamaño sin signo de colestasis, pero aporta una mayor morbilidad por el acceso a la vía biliar. El abordaje transparieto hepático por ahí en cálculos retenidos o complicados en aquellos pacientes que son malos candidatos a cirugía o que han fracasado otras técnicas quirúrgicas o cuando necesitamos una descompresión rápida. El abordaje endoscópico, ya nos va a contar la doctora cuál es su experiencia, y el abordaje transgástrico fundamentalmente en los cálculos de mayor tamaño, sobre todo se me borró acá, sobre todo en aquellos pacientes que están en episodios agudos y que tienen litiasis de mayor tamaño. Como conclusión de esto, quiero decirles que claramente hemos visto que la cirugía bariátrica predispone a la patología biliar. Si bien la litiasis coledociana es poco frecuente, representa un desafío para el acceso endoscópico y quirúrgico. Creo que es clave identificar los factores de riesgo que acabo de mencionar para la toma de decisiones. Faltan todavía estudios protocolizados para definir con exactitud cuáles son los mejores criterios de manejo en cada paciente. Y por ahí lo más acertado es elegir el abordaje teniendo en cuenta las características del paciente, los recursos disponibles en cada marco institucional y fundamentalmente la experiencia del equipo tratante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Laura. Aprovechando este don de las mujeres de que hablamos rápido, pues lo has hecho perfecto, muy linda tu presentación. Vamos a pasar las preguntas al final para que después entremos a la mesa de panel. Vamos a darle curso a la doctora Tatiana Velarde para que nos dé su presentación. Bueno, tengan todos buenas noches. Agradezco al Comité de Cirujanos por invitarme a participar en este tema muy interesante, al doctor Sergio Aparicio por estarnos apoyando, a Sebastián. Y aquí pues les tengo preparado la colaboración de varios colegas que me apoyaron en su experiencia para que podamos discutir este tema. Aquí, pues, no sé si me escuchan todos, ¿sí? Sí, 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 perfecto. ok. Bueno, el tratamiento de la coledocolitiasis post-bypass gástrico realmente lo resumí en 3 patologías. La prevalencia de la colelitiasis y coledocolitiasis. Aquí hay un estudio sobre la prevalencia que hay en los pacientes de bypass gástrico. La colelitiasis es un 27-26% y coledocolitiasis 2.9%. Este es un estudio que se dio en seguimiento de 18-88 meses de este grupo, sacando las conclusiones que
Preoperatorios, la colelitiasis fueron un total de 160 pacientes y sincrónicos fueron 141, es decir, pacientes que tuvieron colelitiasis y coledocolitiasis y postbariatría, pacientes que presentaron colelitiasis sintomática, que fueron 114. El estudio se dividió, son 1.383 pacientes. Y los procedimientos que se programaron en este grupo de pacientes fueron manga gástrica, bypass y el mini bypass. De todos estos, de los de 617 pacientes, el 52%, 52 pacientes, que equivale al 8.42%, presentaron colelitiasis sintomático, solamente el 23 de este grupo. En manga gástrica, en bypass gástrico, fueron 56 pacientes, que representa un 13.39%, sintomáticos fueron 19, y del mini bypass, que son 47%, solo el 6%, 6 pacientes, que es el 12.76% de los pacientes que presentaron colelitiasis, y sintomáticos fueron solamente 2 pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la formación de delitos post cirugía bariátrica? Tenemos que una de las causas es una pérdida muy rápida de peso, que es mayor del 25% del peso corporal. El tipo de cirugía también influye mucho. En un bypass gástrico hay una incidencia del 14.5 al 32% de pacientes que presentan formación de litos. En la manga gástrica el 4.4%, y tenemos el bypass con una anastomosis del 7.5%, y que el paciente ya tenga presencia de colelitiasis previo a su procedimiento bariátrico. Los riesgos de desarrollar coledocolitiasis del American. Tenemos ese estudio. El riesgo bajo es de estudio del 2019, el riesgo bajo es del 10% cuando tenemos colelitiasis sintomática. Riesgo intermedio del 10 al 50%. Tenemos pruebas hepatopancreáticas anormales, mayor de 55 años, y un coledocodilatado. Y el riesgo alto es cuando hay presencia de litos en el conducto biliar principal, coledo con bilirrubinas arriba de 4 miligramos, tenemos un coledocodilatado y pacientes con clínica de colangitis. Profilaxis. ¿Cuál es la profilaxis que debemos de tener con estos pacientes o está recomendado? Aquí les presento un caso de un paciente que atendimos esta semana pueden ver el hito aquí en su interior, y no se le pudo hacer asepsia y no se le pudo sacar el cálculo vía endoscópica, sino que se tuvo que recurrir a cirugía. La colecistectomía profiláctica de rutina, ahí vi que hicieron una pregunta, ¿está indicada sí o no? La colecistectomía realizada en el mismo evento quirúrgico puede alargar el tiempo operatorio, aumentar la morbilidad, prolongar la hospitalización, y todo va a depender del procedimiento también que se tenga programado. Debe de reservarse para el subgrupo de pacientes con cálculos biliares sintomáticos, y la colecistectomía profiláctica solo se realizará durante la derivación biliopancreática debido a la alta incidencia de enfermedades de la vesícula biliar después de esta cirugía. Pero deben de tomar en cuenta el tiempo, porque a veces la cirugía bariátrica se toma un tiempo, y probablemente si este paciente ha presentado varios cuadros, la colecistectomía puede implicar más tiempo y poner en más riesgo al paciente. Aquí tenemos un estudio que habla sobre los riesgos, beneficios de hacer una colecistectomía simultánea con el bypass. Tenemos que la cirugía bariátrica, la colelitiasis después de la cirugía bariátrica, su incidencia y profilaxis. Tenemos aquí un estudio controlado randomizado que tenemos en este grupo. Fue un grupo de 1.137 pacientes, el grupo de tratamiento y el grupo control. La formación de cálculos en estos pacientes fue de 74 pacientes y en el control 65. No hay mayor diferencia de los pacientes que se les realizó la
el bypass. Pero tenemos pacientes que presentó sintomatología, los sintomáticos fueron 26, los asintomáticos 48 y el riesgo relativo en estos pacientes de 3.4 por el tiempo quirúrgico, los pacientes que no necesitaron tratamiento el 6% y los de riesgo relativo que se hizo la cirugía. Un tema también que está en uso, si debemos de administrar de rutina el ácido ursodeoxicólico en los pacientes con cirugía bariátrica, pues algo que está indicado porque después de la cirugía bariátrica, la incidencia de formación de cálculos biliares varía del 10 al 38% y se ha demostrado que reduce significativamente los cálculos biliares con la formación de cálculos biliares, especialmente después de la cirugía bariátrica. Aquí tenemos este estudio, del cual se puede hacer la revisión. Y los pacientes sin tratamiento, en pacientes asintomáticos, hay estudios que indican que la progresión de la colelitiasis asintomática, una enfermedad asintomática, es inferior del 5%. La vigilancia rutinaria del desarrollo del paciente con colelitiasis no es requerida en pacientes por cirugía bariátrica que son asintomáticos, a excepción del que nos haga, que ya tenemos el diagnóstico, y darle tal vez una revisión o que presente alguna sintomatología, hacerle un chequeo con ultrasonido. Tenemos este otro estudio que son, bueno, en sí las técnicas son desafiantes en el manejo de la coledocolitiasis en un paciente post cirugía bariátrica, sobre todo si es un bypass o una derivación, porque el acceso al conducto colédoco es bastante desafiante y se tiene que tener mucha experiencia. Del 12 al 35% de los pacientes por bypass desarrollarán una colelitiasis y el 10% puede desarrollar coledocolitiasis. Aquí tenemos las diferentes técnicas, que puede ser una CEPRE transgástrica laparoscópica, que es la más común que en todo lo que revisé se hace. Una CEPRE asistida por ultrasonido endoscópico, el cual se puede hacer a través del pouch gástrico o a través de yeyuno, gastroyeyuno. CEPRE con balón único o doble balón, ya les voy a explicar cuál es la diferencia en cada uno de ellos. Y la exploración laparoscópica del conducto biliar. Les traigo un esquema en qué momento tomar decisión en cada uno de estos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la CEPRE asistida por laparoscopía, que es les voy a presentar un caso que realizó el doctor Arias, uno de nuestros cirujanos bariátricos del país, que la hizo por medio de laparoscopía. Vamos a ver el video al final. El éxito de esta es del 95 al 98%. De la CEPRE asistida, mayor éxito que la que se hace con vía endoscópica, guiada por ultrasonido. La CEPRE guiada por ultrasonido, mayor riesgo de complicaciones, el 80% está relacionada a esta gastrostomía, porque podemos tener fístula, podemos tener fugas. Entonces hay que tener una buena técnica para no dejar, porque la gastrostomía la podemos dejar si queremos volver a reintervenir al paciente o hacer un control si no el paciente ha cedido su cuadro. La CEPRE transgástrica, la posición de elección de acuerdo al cirujano. El sitio de gastrostomía, aquí queda a criterio del cirujano si es francesa o americana. El sitio de gastrostomía, la mayoría la realiza en el cuerpo, cerca de la curvatura mayor, con acceso duodenal, porque el acceso duodenal es más recto. Y hay una colocación de suturas, una jarreta para poder traccionar el estómago y entra el endoscopio. La incisión que se debe hacer de 2.5 centímetros aproximadamente, y la gastrostomía puede dejarse abierta tipo STAM si hay necesidad de hacer una nueva CEPRE. El cierre de gastrostomía idealmente hay que hacerla con sutura para evitar la fuga. La CEPRE transgástrica dirigida por ultrasonido, esta debe de hacerse en posición de cúbito lateral izquierdo, ya les voy a enseñar imágenes. Se identifica el estómago o el remanente a través del pouch o del yeyuno. Una distancia de 1 centímetro del estómago remanente, lejos de la línea de grapeo, para evitar que se haga un daño.
acceso gástrico o el yeyuno gástrico. Lo que les explicaba, hay dos tipos de sepres transgástricas que se hace por ultrasonido y la introducción de guía y dilatación y creación de una fístula. El cierre se hace con clip o con sutura endoscópica. Aquí tenemos más o menos un esquema de la sepre transgástrica por ultrasonido endoscópico. El estudio, todo lo que estuve revisando, son pocos pacientes los que hay, el éxito de un 83%. Aquí pueden ver cómo entra a través del pouch y se va hacia el remanente gástrico. Puede requerir 2 etapas. Puede no ser útil en pacientes con colangitis por el tiempo. Tiene que haber mucha habilidad para poder realizar esto, y el paciente con colangitis pues necesita una descompresión rápida. Y una de las complicaciones que podemos tener migración de y el 9 al 11% fístulas persistentes. Tenemos aquí la sepre transyeyunal. Aquí pueden observar en este esquema que la entrada es a través de la anastomosis, llegamos a yeyuno y se busca el remanente del estómago guiado por ultrasonido para entrar y poder introducir el endoscopio y poder hacer la sepre. Aquí tenemos unas imágenes compartidas por un colega que pues él realiza este tipo de procedimiento. Aquí tenemos de Hernández Mondragón cómo realizan todos estos procedimientos guiados por ultrasonidos. Son colegas que ellos sí están realizando y tienen experiencia en cómo hacer la sepre guiadas por ultrasonido a través del pouch o gastroyeyuno. Aquí otras imágenes de cómo tienen el acceso para poder hacer la sepre transgástrica guiada por ultrasonido. Y tenemos las sepres transgástricas percutáneas, como cuando hacemos pacientes que necesitan una gastrostomía, la podemos hacer percutánea, guiado por TAC. Se hace una insuflación del estómago remanente mediante la punción percutánea y colocación de la sonda de gastrostomía para hacer el cierre posterior, como se hace normalmente cuando tenemos un paciente con gastrostomía. El acceso por este tipo de técnica queda mucho mejor porque el acceso al duodeno no hay tanta vuelta del endoscopio como cuando se hace a través de guiada por ultrasonido. Los resultados del sepre transgástrico, tenemos una tasa de éxito del 97%, similares a la sepre sin modificación de su anatomía. La duración del procedimiento laparoscópico es entre 80 a 130 minutos, algunos hasta 265 según un estudio, ya se los presento. Complicaciones del 0 a 35% y la media del 14%. Podemos tener perforaciones, abscesos, fugas, sangrado, todo porque es un procedimiento que podemos tener fugas. Y la endoscópica, la persistencia de una fístula y migración del stent. Aquí tenemos un estudio que hace comparaciones de las diferentes técnicas, el tiempo que se tarda en cada procedimiento. Podemos ver aquí hay varios reportes, los cuales tienen sus complicaciones, y podemos ver aquí el tiempo de la canulación, el tiempo del procedimiento, la duración en minutos y las complicaciones que podemos obtener de cada procedimiento. Aquí tenemos una imagen de lo que son las enteroscopías asistidas por dispositivos, que pueden ser simples o pueden ser dobles. Aquí tenemos con doble balón. Según lo que he estado leyendo, esta tiene un 89-93% de éxito, con balón simple del 82 al 86%, y se hace en el asa corta. Estos balones lo que ayuda es a un fácil deslizamiento a través de todo lo que es el intestino para poder llegar en forma retrógrada hacia el duodeno y poder hacer la canulación del colédoco. Tenemos el de simple, que el balón inflable en la punta de un sobretubo facilita la progresión, lo que les explicaba, a través del intestino para que haya un buen deslizamiento. El problema es cuando hay
hernias que no se han detectado o hay adherencias que puede existir un poco de dificultad para la entrada hacia el intestino y poder llegar en forma retrógrada hacia el duodeno. La longitud más o menos de entre 184 a 230 centímetros para poder tener el acceso. Las CEPRES con doble balón son dos balones inflables separados en la punta del tubo. Permite un avance más profundo con un mecanismo de inflación, de inflación y reducción. Aquí pueden ver el esquema de cómo se hace esta técnica y considerar los accesorios. No todos los accesorios son compatibles y se debe de tener todo de acuerdo para que el procedimiento sea exitoso. Aquí les enseño unas imágenes que compartió un colega que es el que hace este tipo de procedimiento. Y la endoscopía en espiral, que es lo más nuevo que se está haciendo según literatura, desde el 2018. Esta técnica se utilizó más que todo para ver patologías del intestino delgado, es más específica, se iba revisando y esta nos puede ayudar para poder llegar en forma retrógrada hacia el duodeno y el éxito es del 76.2 al 86%. Aquí tenemos pues el CEPRE, las características del endoscopio en la CEPRE. Aquí tenemos que tener la dirección, el ente de trabajo, los diámetros, para poder tener, aquí hay un seguimiento y para ver el éxito de cada uno de ellos. Los resultados de este procedimiento, que el éxito en canulación del 50 al 70% para balones simples, del 63 al 83% para doble balón, la duración es de 80 a 190 minutos y complicaciones es del 0 al 12%. Aquí vemos un estudio donde se hizo una comparación de pacientes con bypass gástrico y los resultados donde se utilizó tanto las enteroscopías con balón simple como las enteroscopías con balón doble, las enteroscopías con espiral. Aquí podemos tener en la comparación en estos estudios que se hizo en pacientes de 62 años, el sexo masculino o femenino, el tipo de lente que se utilizó, el tipo de procedimiento, el tiempo que se tardan en las canulaciones y las complicaciones que podemos obtener por estos procedimientos. La exploración laparoscópica de la vía biliar es otro acceso que tenemos, es una opción válida y está más indicada cuando el paciente está en una colangitis, paciente que está complicado, persiste como opción válida, cirugía en una sola etapa. La podemos hacer transcística y exploración del colédoco o directamente para hacer coledocoscopía, hacer dilataciones de Fogarty. Ya les muestro el video del doctor Arias de 4 a 6 frames con la angiografía posterior, tenemos acceso para hacerla, y colocación de sonda en T, sí, para permitirnos una colangiografía futuro, sobre todo si hacemos una coledocotomía. Los resultados de la laparoscópica podemos tener una conversión del 8.4%, el éxito del 83 al 96%, complicaciones del 5 al 15%, fístula biliar, estenosis, mastemida, pancreatitis por la manipulación que hacemos al estar poniendo mucho instrumento en el colédoco, coledocolitiasis residual del 2.4%. Las indicaciones especiales de hacer la exploración de vías biliares vía laparoscópica, si tenemos una CEPRE fallida, el tamaño del hito, a veces es muy difícil extraerlo. Hace poco tuve un caso que prácticamente era un plastrón, muy difícil la visualización del colédoco, y hacer una incisión sobre tejidos que no estamos muy seguros de la anatomía, es preferible convertirla, hacerla abierta para tener un éxito en la cirugía. Y cantidad de litos o cálculos impactados. Aquí les traigo unos algoritmos de tratamiento cuando hay coledocolitiasis y tenemos una vesícula intacta, no hemos hecho todavía una colecistectomía. Tenemos que definir si hay colangitis, sí o no.
Si no hay colangitis, podemos hacer un colangiograma intraoperatorio, imágenes preoperatorias como una ultrasonida o el TAC para definir, aunque el gold estándar para definir cálculos en la vía biliar es la ultrasonido. Tenemos que las opciones terapéuticas si el paciente es una colecistectomía laparoscópica, enteroscopía con doble balón, todas las técnicas que les he mostrado, podemos irlas definiendo, pero lo más temido es tener un paciente en colangitis que urge una descompresión. Y si no tenemos el servicio de CEPRE, no tenemos personal con experiencia, lo más seguro es hacer una exploración de vías biliares laparoscópica o tomar la decisión de hacerla abierta. Ahí todo va a depender de la experiencia, de la experticia del grupo de cirujanos. También tenemos, siguiendo a los pacientes colecistectomizados que presentan coledocolitiasis. Pacientes también tenemos que definir si está con colangitis, sí o no, para tomar decisión qué procedimiento vamos a hacer. Tenemos que tener personal con mucha experiencia para hacer el CEPRE con estos pacientes, un adecuado conocimiento de la anatomía para poder entrar y poder hacer la descompresión de la vía biliar, que es lo que urge. Tatiana, Conclusiones. queda 2 minutos. Ok, conclusiones. Coledocolitiasis por bypass gástrico es una entidad poco frecuente. No se recomienda colecistectomía profiláctica en pacientes sometidos a una cirugía bariátrica con presencia de colelitiasis asintomática. El riesgo de la colelitiasis y coledocolitiasis aumenta en pacientes sometidos a un bypass en Y de Roux, principalmente en los 2 primeros años post cirugía. El tratamiento es complejo y requiere de un equipo de expertos. Les voy a compartir, este es mi grupo quirúrgico, pues aquí los saludamos de una paciente que operamos de una coledocolitiasis. Quiero ver si les comparto, veamos aquí donde estamos. Para compartir, creo que me salí del Zoom. Aquí. Les quiero compartir el video que les comenté, pero ya me perdí con este Zoom. Veamos, vamos a salirnos del PowerPoint. Aquí. Creo que no estoy en pantalla con ustedes, ¿verdad? Sí, me salí del Zoom. A ver, Sebastián, ¿cómo puedo hacer para compartir este video que tengo aquí? Sí, ahí lo permito. Sí, es que no me encuentro ahorita. Aquí estoy ya, sí, aquí está listo. Bien, comparta nuevamente. Comparto aquí les comparto este video. Me dicen si lo pueden ver completamente. Este es el caso de un paciente por bypass gástrico, aquí se los pongo. Como queda poco tiempo, es un paciente que presentó un cuadro de una Está colecisitis corriendo, aguda, Tati. ¿no? ¿Sí miran que el video o se ha No está quedado congelado? corriendo. No está Entonces corriendo. lo voy a poner en pantalla mínima. Creo que aquí sí corre, ¿verdad? Ay, 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 ay. No, lo voy a volver a compartir. Este caso es. ¿Sí lo logran ver? Sí. Este es un caso, Sí, ahora este es sí. un caso, este es un caso, lo voy a dejar así en pantalla pequeña porque cuando lo abro no se logra compartir. Y lo traía en USB, pero no lo abrió tampoco. Este es un paciente que disecaron por mini laparoscopía de 3 milímetros
disecaron el conducto cístico, hicieron colangiografía transoperatoria, transcística, aquí lo pueden ver. El paciente con sospecha de coledocolitiasis le hicieron la exploración de vías biliares posteriormente. Aquí se pueden ver los puntos que estaban a nivel de colédoco. Esta es la incisión que hicieron a través del colédoco. Colocaron esta sonda. Y pueden ver, aquí están los puntos. Aquí está una canastilla para poder extraer. Me encontraron los cálculos, tuvieron sus dudas. Fue cuando decidieron llamar al cirujano endoscopista para confirmar que no había litos en su interior. Después de colocación del tubo en tórax, pues tuvieron sus dudas siempre. Y el endoscopista hizo una CEPRE transgástrica vía laparoscópica. Les voy a mostrar la imagen. Aquí es el colangiograma que hicieron por el tubo en T. Siempre no encontraron y decidieron llamar al endoscopista para hacer la CEPRE transoperatoria. En el estómago hicieron la jarreta para poder entrar. Aquí sí tuvieron que poner un trocar para poder introducir el duodenoscopio, tener acceso. Aquí está el equipo trabajando. Doctor Rascón creo que es el que hizo. Aquí ya una persona muy hábil del país. Y aquí pues ya está anulando y haciendo. Se hizo esfinterotomía. Y haciendo ya la CEPRE, transoperatoria transgástrica, con apoyo de la laparoscopía. Aquí cerraron. Deciden cerrar la gastrostomía. Aquí un pequeñito toquecito al hígado. Bueno, prácticamente esta es la cirugía que les traía. No hay complicaciones del paciente, 48 horas posterior a la cirugía. Ok. Prácticamente esto es lo que les traía. Puedes dejar de Ok, compartir la listo. pantalla. Sí, ahorita me meto para dejar de compartir. Bien. Gracias, Tatiana. Muy lindo. No sé si hay algo más, Tatiana. No, solamente terminamos aquí. Termino Muy mi presentación y aquí abiertas las preguntas, lo que quieran Muchas preguntar. gracias. Doctora Vilés, ¿usted quería comentar algo? Sí, no sé si me escuchan. Perfecto y claro. Bueno, yo quería comentarles algo. Si el paciente me llega a mi consultorio y ya está colecistectomizado, yo soy una mujer muy feliz, porque eso significa que salvo que tenga un antecedente de venir de un país de Asia, el paciente no me va a realizar ningún tipo de cálculo en los radicales hepáticos o residual ahí en el colédoco.
Si el paciente tiene un ultrasonido positivo por la presencia de cálculos en la vesícula, yo le hago la colecistectomía en el mismo procedimiento. Porque la pregunta es, ¿hacerlo antes, después o durante la cirugía? Entiendo que puede alargarse el tiempo quirúrgico, pero tenemos que ver que las complicaciones de una colecistectomía son tan graves como las complicaciones que podemos tener durante una cirugía de gastric bypass o de manga gástrica. La lesión de la vía biliar es algo que inclusive le resta 10 años de vida al paciente, así que es una situación muy difícil con la que tenemos que manejarnos. Nosotros, como grupo quirúrgico, si el paciente tiene cálculos en la vesícula, le hacemos la colecistectomía. Y a los pacientes a los que no se les ve cálculos en la vesícula y a los que tenemos que manejar en el postoperatorio, les hacemos mucho hincapié en que tienen que fijarse cuáles son los signos y síntomas que pueden presentar que nos hagan saber que están teniendo problemas con la vesícula y se les hace ultrasonido cada 6 meses, un año, hasta que ya salgamos de la duda. Pero cada vez que tienen dolor abdominal, lo primero que le puedo hacer es un ultrasonido porque puede ser que haya desarrollado un cálculo en la vesícula. Creo que las exposiciones han sido maravillosas, excelentes y nos han abierto una puerta inmensa a otro tipo de técnicas que se pueden utilizar. Gracias a Dios, si uno tiene a mano a un endoscopista entrenado, el abordaje me parece a mí que por el remanente gástrico asistido por la laparoscopía es la mejor solución. No sé qué tendrá la doctora Carrasquilla que opinar. Hola, buenas noches a todos. Bueno, realmente yo creo que es un tema de esos en los cuales casi que cualquier respuesta es correcta. No hay un consenso ni siquiera en la parte de prevención y profilaxis si se hace o no una colecistectomía en el mismo tiempo quirúrgico o antes de la cirugía. Yo creo que todo se reduce siempre a la selección adecuada de pacientes, a las características particulares, incluso para decidir rutinariamente hacer una colecistectomía, depende del IMC, depende de características propias de cada paciente en las cuales uno pueda decir si vale la pena, aunque haya estudios que no muestran que haya mayor morbilidad, excepto aumentar el tiempo quirúrgico si uno realiza la colecistectomía. Yo creo que el punto de decisión es en cuanto a si es un paciente con una manga gástrica o con un bypass gástrico, probablemente sea uno más permisivo en dejar un paciente con una colelitiasis en un paciente que va a ser una manga, que va a seguir teniendo acceso a esa vía biliar versus cuando la decisión es en un paciente con cirugía derivativa. E igualmente hay que tomar en consideración las características de los litos. Hay muchísimo más riesgo de complicaciones con un paciente con microlitiasis que con un paciente con una litiasis única, por ejemplo. Entonces yo creo que todo se reduce a selección adecuada del paciente y que tenemos además también muchas opciones para poder manejar siempre y cuando el manejo, cuando tenemos complicaciones, que es muy poco frecuente tener coledocolitiasis en pacientes posoperados de bariátrica, manejo multidisciplinario, ya sea con cirujanos hepatobiliares y con endoscopistas. Acá en Costa Rica comentaba sobre este webinar con uno de los gastroenterólogos que hace más endoscopía y lleva una casuística como de 12 casos de cirugía de CPR guiada por ultrasonido transgástrica en pacientes con bypass, con éxito en todos los casos y sin fístulas en el posoperatorio utilizando un stent de 20 milímetros, así que realmente hay una buena casuística, pero son aún así pocos pacientes si lo tomamos en cuenta comparados con otros lugares. Una alternativa que no vi que la mencionaran, que la utilizan un grupo de cirujanas hepatobiliares acá, es el Spyglass de Boston, que nos permite una exploración del conducto hepático transcística y es bastante intuitivo y fácil de usar, entre comillas. Entonces, yo creo que también es una posibilidad de explorar, pero yo creo en escogencia del paciente para poder definir incluso si es colecistectomía profiláctica o no, y seguimiento dependiendo de el tipo de cirugía que hagamos y si hay sintomatología o no. Así que
Básicamente eso sería lo que quería comentar. Y excelentes presentaciones de las dos colegas. Gracias, Ana. Aquello- Y realmente, perdón, las preguntas que nos hacen tanto el doctor Daniel Caña de la Argentina e Irene Franco de El Salvador es sobre cuándo vamos a hacer la colecistectomía en un paciente bariátrico, si es preventiva o si cuando tiene cálculos biliares vamos a operarlo en el momento quirúrgico o lo vamos a dilatar o hacerlo antes, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora. Bueno, por lo que he estado leyendo, el paciente realmente es de valorar a quién se le va a dar la cirugía. Creo que el más complicado y el de mayor desafío es el paciente con bypass, porque el de manga gástrica, pues tenemos acceso al conducto biliar común, podemos hacer una CEPRE, pero el paciente con el bypass, que ya hacemos una alteración de la anatomía, considero que es de valorarlo. No hay un consenso realmente de hacerlo en el acto quirúrgico o posterior. Según lo que se presentó, lo indicado es no hacer la colecistectomía en el paciente asintomático. Pero la pregunta del doctor Daniel Caña es múltiples cálculos. Eso es un poquito de mayor riesgo. Y considero de que esa vesícula con múltiples cálculos, y si el paciente no nos vamos a tardar, pues quitar esa vesícula realmente, porque múltiples cálculos y que a 2, 3 meses de un bypass nos haga una coledocolitiasis, sí es un alto riesgo. Y si es electiva, pues yo considero que es de que el paciente haya perdido peso. No hay un consenso cuánto tiempo después del evento quirúrgico hay que hacer la colecistectomía, pero se puede programar una colecistectomía ya electiva, 6 meses, un año después de que el paciente se ha recuperado y ha perdido peso. Mi criterio. No sé, la También, doctora. Nosotros igual, hago el mismo aporte y coincido con lo que decís, Tatiana, evaluar un poco las características del paciente. Pacientes que son hiperobesos, obviamente son técnicamente más dificultosas, pero como dijo el doctor, en el caso de litiasis vesicular múltiple, por ahí pensaría que si eso no prolonga mucho los tiempos quirúrgicos, haría una colecistectomía. Nosotros rutinariamente no hacemos colecistectomía en el mismo acto de la cirugía bariátrica en pacientes asintomáticos. Y de la misma manera hacemos, como mencioné en mi presentación, un screening ecográfico trimestral. La intención es detectar la presencia o la complicación de esos cálculos. Y obviamente, si el paciente presenta síntomas en el transcurso postoperatorio, indicamos la colecistectomía, y si no, en un lapso que tampoco hay, como vos dijiste, Tatiana, un plazo, pero sí la hacemos dentro de los 3 a 6 meses posteriores a la cirugía bariátrica. Técnicamente es accesible, el paciente tiene menos peso, el tamaño del hígado es menor, uno posiciona los trócares como corresponde, y la verdad que habría que buscar dentro de ese lapso de tiempo. De hecho, a mí me pasó, el caso que yo mostré fue a los 6 meses posteriores de cirugía, quiere decir que desarrolló una litiasis antes que pudiéramos haber llegado a la colecistectomía, pero la probabilidad en esos 6 meses de que haga una litiasis coledociana es como bastante baja, así que podríamos indicar directamente la colecistectomía antes que ocurra este evento. y bueno, quizá también tenemos que recomendar en caso de una litiasis múltiple, ¿no? Va a depender del tamaño de los cálculos, evidentemente, pero si nos toca unos cálculos pequeños, quizá tendremos que recomendar una colangioresonancia o antes de proceder a la cirugía, ¿no? Para ver que la vía coledociana esté pues libre, ¿no? La vía biliar. Para poder retirar en la cirugía la vesícula. Bueno, no sé si hay algún comentario más, Ana, Tatiana. Bueno, Creo que la verdad que un tema muy interesante, de difícil decisión, pues, ¿verdad? Porque tomar la decisión es tan fácil decir, ok, quito la vesícula, a veces tenemos el comentario, una vesícula un ratito, pero a veces no son así las cosas. Podemos tener la eventualidad, recordemos que el ultrasonido tiene una falla de de un 10 a 15% y no detectamos coledocolitiasis con ultrasonido, y que nos podemos encontrar con coledocolitiasis inadvertidas en el transoperatorio
y ya estar manipulando una vía biliar, provocar una pancreatitis en un paciente y ya someterlo a un bypass o una manga gástrica, pues es una morbimortalidad para el paciente muy alta. Entonces es de considerar muy bien el caso que se va a someter a hacer una exploración o una cirugía de vías biliares. Perfecto. Bien, pues para respetar el tiempo en que nos hemos propuesto para esta charla, nos hemos pasado y felicitarlas a ustedes por la excelente charla y ojalá que pronto estemos nuevamente con algún... Hay una última pregunta del doctor Víctor Rivera que dice, ¿por qué no hacer ColeLab antes de la cirugía gástrica y después de 3 meses operárselo? ¿No? Sí, es una alternativa. Nosotros también planteamos eso en algunas oportunidades, pero cuando el paciente tiene síntomas biliares. Si el paciente tiene litiasis vesicular sintomática, como no hacíamos en el mismo acto quirúrgico, sobre todo si era un paciente de alto riesgo, recuerden que prolongar los tiempos quirúrgicos para este tipo de pacientes tiene sus complicaciones, así que es factible. Por ahí, técnicamente, operar un paciente obeso mórbido con un hígado grande, bueno, es un poco más desafiante, pero es factible. Bien, coincido contigo. Bueno, no quiero agradecer a todos los que nos han compartido con nosotros estas charlas, ha sido muy activa, está gente muy linda y que le gusta la ciencia. Y agradecerles a todas sus presencias, a todos ustedes y a todos los que han participado escuchándolas. Muchas gracias y nos vemos pronto. Un saludo. Un saludo, muchas Gracias a todos, un saludo, un Gracias. placer compartir. Chao. Chao, chao.